comencé. Y 1, 2, 3, comencé. Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí reunidos para realizar el segundo video de Filosofía y Democracia. Mis compañeras Sofía de la Torre, estudiante de licenciatura en Educación Preescolar, Marielena Hernández, licenciatura en Filosofía y Pensamiento Filosófico, Rafael Hernández, licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa, Adriana Tovar, licenciatura en Matemática, Byron Gaitán, licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana, y yo, Diana Hoyos, licenciatura en Lengua Castellana y Literatura. Hace falta una persona, pero es que no fue posible conectarnos con ella. No sabemos por qué no pudo venir, que es la hermana Yanire Terán. Y con esto... perdón, me hace falta la hermana Janet Gallego, que es licenciatura en Teología. Y con esto continuamos con la primera pregunta, para dar inicio a nuestro debate. Teniendo en cuenta la historia de Colombia, ¿se puede afirmar que en el país se hace necesario pensar la construcción de paz desde una perspectiva integral? Byron, tienes la palabra. Pues desde la lectura y desde la perspectiva de los textos que estábamos viendo y pues que estamos discutiendo antes de iniciar el video, yo creo que sí, se llega a la conclusión, pues desde mi punto de vista, que sí es necesario pensar todo de una forma integral, ¿no? Y más que mirar que el conflicto que se da en Colombia es un conflicto peculiar, ¿no? Porque también es en el que confluye no solamente el victimario, sino que también parte de ese cuerpo que pretende proteger a la población también se ve inmiscuido dentro de los actos de violencia. Entonces, creo que desde ese punto de vista la educación también orientada hacia la paz debe tener una perspectiva integral, o sea, que acoja también el discurso de la víctima, que acoja también la comprensión que ésta tiene y pues desde esas bases poder continuar, pues digamos, un modelo educativo que logre abarcar toda esa cosmovisión que tiene, ¿no? Porque pues, se puede hablar de una víctima, pues desde el Congreso se puede hacer una cosa, o desde el Ministerio de Educación se pueden implementar diferentes leyes o diferentes reformas a la educación que pues para la víctima, digamos para las personas afectadas no van a servir de nada. Entonces yo creo que sí es muy importante mirar la perspectiva integral que debe tener la educación si va a ser orientada a la paz, ¿no? No tanto hacia el perdón, sino también, digamos, hacia la reconciliación dentro de la misma perspectiva de las víctimas. Sí, y pues yéndome un poquito a lo que tú dices, la parte del perdón, y pienso que van a cambiar mucho más allá, porque también hay que mirar cómo se encuentra la víctima, porque se dice que reparar también, pero vamos al punto de que la víctima, ¿en qué situación se encontraba cuando cometieron ese acto en contra de ella? O sea, el desplazamiento, o sea, que le mataron a la familia, ¿en qué situación? Porque también es cierto que se vive una situación de extrema pobreza, que es lo que pasa mucho acá. Entonces es también brindarle también otra oportunidad a la víctima y el tema se ve muy bonito, todo lo que tú dices que hacen en el Congreso, pero que no quede solo en el papel, que es lo que uno siente realmente lo que está pasando en el país, que eso quede en el papel y ya, no se lleva a la acción, solamente queda en el papel y de ahí no pasa. Entonces es importante también que educar para eso, y educar y no únicamente como a veces se plantea aquí en la educación, que digamos que lo plantea la filosofía o la religión, es en todas las materias, como la persona como tal, como esa parte humana. Sí, bueno, yo sí, al igual que ustedes dos, también considero que es importante que la reparación a las víctimas se haga de una forma integral, porque hay que tener en cuenta que el conflicto colombiano, por la cantidad de años que lleva, por la cantidad de protagonistas que han habido en el conflicto, que ha sido la guerrilla, los paramilitares, que ha sido el mismo ejército colombiano, ha tenido una mezcla de muchos factores que lo han hecho particular porque la forma de violencia que se vive acá en Colombia es particular y es única. La sevicia con la que la guerrilla y los paramilitares atacaron a las víctimas es una forma única de sevicia. Entonces,
lo han leído ustedes, lo hemos leído todo, la forma como masacraron pueblos enteros, aldeas enteras, la forma como colocaron bombas en las ciudades. Eso es particular. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que reparar integralmente a las víctimas, porque ellos antes de iniciar el conflicto ya estaban en un estado de indefensión total, de olvido total del gobierno y del Estado. Estaban a merced de sus victimarios. Entonces, si solamente les restituimos sus tierras, si solamente les pagamos un dinero que se puede llamar por algún familiar que perdieron, que también eso lo pagan, yo creo que eso no es suficiente. Hay que hacer un cambio total desde el interior del Estado colombiano para que pueda llegar hasta esos lugares más apartados donde llegó la guerra y donde el gobierno no llegó, para que pueda proteger y para que pueda darle a todos los ciudadanos los mismos beneficios y las mismas garantías de poder vivir en paz en este país. Sí, y resaltando algo también de lo que tú dices, la ayuda psicológica. Es que únicamente, bueno, te quitaron tu tierra, ven, después de tantos años yo te la devuelvo, te doy una cantidad de plata. La vida no se paga con dinero. Y es lo que tristemente el Estado colombiano hace aquí. Y aparte de ser víctimas del paramilitarismo, de la guerrilla, también son víctimas del propio Estado. Con todos los falsos positivos traigo a colación el libro que leí, que la muerte espere, de Germán Castro Caicedo. Todos los falsos positivos. ¿Cómo los paramilitares se unieron con el ejército para masacrar a tanta gente? Pues fue una masacre sin precedentes, mutilados, fue una cosa terrible. Y también se necesita como una ayuda psicológica, porque eso no es algo fácil de superar. Independientemente de que sea tu familia o algo, la población como tal que lo vive necesita esa ayuda. Rafael. Sí, quisiera ampliar un poquito más la óptica de esta pregunta, y es que hablar de una restitución integral tendríamos que visualizarla desde la sociología, donde el ser humano pues tiene una cantidad de dimensiones que lo caracterizan. Además de eso, también desde los derechos fundamentales, para que la nación logre hacer esa restitución que quiere decir que la víctima tendría que otra vez quedar como antes. Es una cosa, como habíamos comentado, que es casi imposible. Pero sin embargo se debe intentar, ¿no es cierto? Como tú decías, desde el campo psicológico, desde la parte económica, desde la parte de sus tierras, de sus enseres, la devolución de sus bienes y la compensación de lo que han perdido, tiempo, trabajos, vidas, en fin, hay un montón de dinámicas que son difíciles de visualizar dentro de esta integralidad. Bueno, ya pues retomando lo que dicen estos compañeros, veo que sí, obviamente sí es necesario tener una paz integral. Después de tanto tiempo de vivir tantos años de violaciones a los derechos humanos, dolor que han vivido nuestros colombianos de cierta manera, debemos quitarnos, es necesario que quitemos esos dogmatismos y esas políticas sociales que solo a veces se enfocan en beneficiar a algunos, digámoslo así, y es necesario construir una paz equitativa, una paz integral, una paz justa, que beneficiemos a todos, o sea, sin ser excluyente. Sigue la hermana, Janet. Bueno, a mí me parecen muy interesantes los aportes que están diciendo mis compañeros, y también quería agregarles algo que lo que yo he venido reflexionando toda esta semana, y es que el hombre no nació para la violencia. El hombre, el propósito del ser de hombre, de la creación que Dios tiene, pues no es la violencia. En cuanto a esto, Rosa Arias en su lectura nos iluminaba muy bien en esta primera pregunta, donde habla de la paz como un proceso integral. Y ella habla básicamente de tres aspectos: los atributos de la paz, las dimensiones de la paz y las modalidades de realización. Yo simplemente quiero hacer mucho énfasis en la primera parte, que es el atributo de la paz, y ella habla sobre la aspiración moral de la paz.
el deseo humano de armonía. Y en cuanto a esto es impresionante ver cuando nosotros podemos leer la historia de nuestro país, pues todo el dolor, la angustia de pueblos, de personas, de familias enteras que se han destruido de un momento para otro. Yo tuve la oportunidad de leer El olvido que seremos de Héctor Faciolince y es una de las miles de historias que tiene nuestro país. Es una familia resquebrajada por la violencia, por no poder de una u otra manera decir sus criterios en libertad, y cómo la familia queda totalmente destruida a causa de la muerte de su padre y todo lo que esto implica. Entonces pensaba en que es necesario, es más que necesario en este contexto nosotros colocar nuestro grano de arena para de esta manera empezar el camino, porque los acuerdos están firmados en papel, como ustedes lo han dicho. Hay buenas voluntades de algunas partes, pero estamos en un proceso muy difícil que es el empezar el camino del posconflicto, y esto no es de ahorita, de 2 años, de 3 años, esto es un proceso en el cual todos nos debemos comprometer para ser verdaderos portadores de paz desde nuestras realidades personales. Sí, No, ya me perdió la idea ahorita ya. bueno. Sí, dale, y ahí sí Sí, termina ya le damos la palabra a Adrián. Pues digamos, algo que me parece importante, recogiendo más o menos lo que estaban diciendo mis compañeros, es mirar que precisamente algo de lo que decía la lectura es la importancia de recoger pues esa visión también de la víctima para la reparación. Entonces, más o menos hablaba el texto sobre la importancia de reconocer que la correcta reparación debe venir desde una justicia distributiva más no correctiva, o sea, esa justicia que pretende el castigo del agresor, y pues porque sinceramente así no se va a llegar a algo concreto. Entonces se plantea más como una justicia distributiva, ¿no? Como de dar a cada quien lo que le corresponde, y también, digamos, hacer parte en el hecho de, con la lectura, pues que no estaba entre las que habían sugerido, porque también leí algo de Germán Castro Caicedo que se llama Nuestra Guerra Ajena, que cuenta más o menos la historia de cómo Colombia contrataba mercenarios extranjeros para que vinieran a acabar también con grupos armados, y lo que hacían también era masacrar pues las poblaciones que estaban cerca a esos campamentos, porque pues la gente no conocía y no era conocedora de su contexto, entonces lo que hacían era pues arrasar con lo que encontraban. Entonces como esa más o menos lo plantea Germán Castro como esa guerra ajena nuestra que nos vinieron a cobrar también por la implementación de cultivos ilícitos, y eso también fue lo que desató una polémica grande. Entonces también mirar cómo esa paz, y pues reflejada también a lo que cada uno hacemos, que después precisamente estudiar la licenciatura, es mirar cómo también esa justicia reconstructiva, esa justicia distributiva también puede ayudar también en el nuevo proceso de enseñanza de nosotros. Y es que la violencia no se acaba con más violencia, lo que tú dices, o sea, contratar a mercenarios de otros países para que vengan a hacer eso, completamente errado. La violencia no se erradica planteando más violencia. Ni castigando a los... Pues, o sea, yo estoy en la posición de la mitad, en que tampoco creería que pues, a pesar de lo que ha surgido y lo que pues no vamos a lograr paz con más violencia, pero yo también diría que debe haber una consecuencia porque es que estamos también en la posición que estamos en un país que ha sufrido mucha violencia y que está sintiendo que aquellos que generaron la violencia no hay consecuencia para ellos. Yo pienso que solo existe la consecuencia para la población y para la población vulnerable, porque pues lo que yo les decía antes, nosotros aquí pues nosotros no sentimos lo que el Estado le dejó de dar a aquellos que están lejos, que fueron los que sufrieron en verdad el conflicto, que son a los que ellos atacan, porque ellos no nos vienen a atacar a los que tenemos cómo defendernos, sino a aquellos que son vulnerables. Entonces yo creería que debería haber un punto de equilibrio, y un punto de equilibrio donde ve uno, pues digamos, yo tengo la posibilidad de hablar mucho con mi hermana y mi sobrina que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es muy triste ver cómo Colombia, que es un país que ha sufrido tanto, que ha habido tanta violación de los derechos, es un país que poco hasta en la corte se le va algo, como que no pasa nada, como que yo siento que a pesar de, sí, yo sé que debemos perdonar, que debemos hacer muchas cosas, pero no pasa nada, o sea,
veo que el Estado no repara porque yo veo que el Estado solamente le devuelvo la tierrita que le quitaron, o le devuelvo esto, o le doy esto por el que mataron, pero yo no veo que haya algo más que se haga, ¿sí? Y mi posición por lo menos es que debe haber algo que sea como justo para ambas partes. O sea, yo no estoy de acuerdo por lo menos en que venga ahorita la guerrilla y no pasó nada y tengan curules y tranquilos y aquí no sucedió nada y ellos tranquilos violaron, mataron, robaron, hicieron de todo, ¿sí? Y están tranquilos. Lo más les doy el caso de algo que sucedió ahorita, que la corte está ahorita por lo menos en México, tienen un proceso. Allá violaron a unas mujeres y ¿quién fue el culpable? Peña Nieto. Y ya se va a dar el fallo contra Peña Nieto. Yo esperaría que algún día fuera lo mismo, que Colombia tuviera que aquellos que violaron, aquellos que mataron, aquellos que hicieron tantas cosas, no estoy diciendo que los metan, los maten y bueno, una cantidad de cosas horribles de guerra, pero sí que también para ellos existe una justicia, porque yo pensaría que aquellos que les sufrieron algo, ven que los otros están tranquilos y no puede haber paz en el corazón de uno cuando uno no ve que pasa nada, al contrario. Esa es mi posición, es diferente, porque ustedes, de pronto, sé que no puedo hacer paz con violencia, pero también tiene que haber una equidad en lo que pasa con los unos y con los otros. Un Pues equilibrio. yo pienso que al Estado no le conviene y creo que ellos se lucran de la guerra. Entonces por eso tanto, tú dices que sí, que sea equitativo, que sea, pero al Estado no le conviene, o sea, ellos siempre están, o sea, se lucran de la guerra, del conflicto que hay y siempre vamos a estar en esa incertidumbre si va a haber paz o no va a haber paz. Y nunca, sí, que van a firmar y no salen con nada. Una última intervención para ya proseguir con la segunda pregunta. El tema de la reconstrucción del tejido humano que está muy en boca en los medios de comunicación, me parece que ha sido una de las propuestas más acertadas en cuanto que ellos van a las comunidades y empiezan a verificar todo eso, ¿no? Confrontan a la víctima, ellos son los que han promovido esto de que los agresores pidan perdón, de que las comunidades haciendo un tejido empiecen otra vez a reinventarse y a revolucionarse nuevamente, ¿no? Entonces yo pienso que es ahí donde estaría esa integralidad de una propuesta hacia la paz. Ok, seguimos con la segunda pregunta. ¿Cuál debería ser el papel de la educación en Colombia en un contexto de construcción de paz? ¿Alguien? Bueno, yo creo que el papel de la educación tiene que ser principal, tiene que ser protagonista, porque si bien nuestra población, nuestra nación lleva muchos años, yo creo que tantos años que ni siquiera nuestros abuelos recuerdan de haber vivido en un país en paz. Estamos hablando que no solamente es el conflicto con la guerrilla, estamos hablando de que antes estaba la guerra el conflicto que hubo entre liberales y conservadores, que antes hubo más guerras, o sea, venimos de un país que viene como eternizado en la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que somos un país que no sabe vivir en paz, que para nosotros no es algo que podamos recordar, que ni siquiera nuestros abuelos lo recuerdan. Entonces, también traigo a colación lo que dijo el compañero, y es que debemos reconstruir el tejido humano de toda nuestra población. ¿Cuál es el papel de la educación? Es ese mismo, tejer una nueva sociedad a partir de la educación, pero sobre todo con la premisa de la no repetición. ¿Por qué? Porque debemos enseñarle a los más pequeños que vienen, que no han nacido y los que todavía están muy chiquitos, debemos explicarles qué fue lo que pasó, cuál ha sido la historia de nuestro país. Puede sonar muy a cliché, pero tenemos que generar en ellos esa capacidad de asombrarse y de sentir dolor por el compatriota. Que ellos no sean la generación que fuimos nosotros, de que vio la guerra por televisión y que nunca se asombró. Que para nosotros ver muertos y muertos es una cosa totalmente normal.
que nosotros salimos a la calle y vemos los puentes peatonales llenos de indígenas que han sido desplazados por la violencia. Eso suena a cliché, eso suena a repetirlo, pero eso no genera nada aquí adentro de nosotros. En muchos no, en mí sí, pero digo que en muchas personas, ¿sí? A mí me duele mucho. Y por eso creo que el papel de la educación es ese, es que ese dolor que yo siento por mi compatriota lo sientan las personas que vienen de las otras generaciones y que en ellos esté esa bandera de no repetición, de prohibir que eso suceda. Sí, yo sigo muy de la mano de lo que tú dices, y es ese dolor. A mí sí, por ejemplo, una persona desplazada me dice, Dios mío, o sea, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta cosa? Pero lo que pasa es que también vivimos en un contexto donde hay mucha desinformación. Los medios de comunicación son muy amarillistas y muestran en cierto punto lo que al gobierno le conviene. No hay ese dolor de patria y eso es lo que la educación debe resaltar. En los más pequeñitos, en los que vienen, en los que se están formando, que como dices tú, suena cliché, pero son el futuro. Son el futuro y a ellos es que nosotros tenemos que encaminar esa paz. Bueno, claramente, pues a la realidad también lo que nosotros estamos viviendo, porque también empieza por uno mismo, pero tú tienes mucha razón cuando dices eso, y es también darle información desde la filosofía, desde la literatura, y a veces, o sea, incentivarle como ese amor por conocer qué se vivió aquí, cómo es nuestra historia, y no solamente en la materia de ciencias sociales, no, también, por ejemplo, en literatura. Uno como profesor de literatura lo puede plantear perfectamente, porque hay libros de literatura donde a ti te hablan del contexto, de todo lo que se vivió aquí en Colombia, y no necesariamente en la materia de filosofía o religión. O sea, es como involucrarlo en cada materia, aplicándola pues claramente a la asignatura como tal, pero sí se puede. Yo, ¿a tú o yo? No. Pues yo creería que a lo que tú dices, que al ciudadano que pasa y al ciudadano común y corriente sí le duele lo que sufre el país. Yo creería que donde tenemos que hacer el cambio es que nos olvidamos de elegir, no le ponemos cuidado a quién elegimos, no le ponemos cuidado a quién rige el país y quién en verdad puede cambiar, porque para mí el problema es ahí, más que nosotros, porque yo creo que todos pasamos y la mayoría pasamos al lado de alguien y nos duele, y somos un pueblo que es mucho corazón, y que si tú vas al exterior nos destacamos por eso, pero yo creo que donde nos equivocamos es con quienes nos están dirigiendo, ¿sí? Porque pues en todo lo que uno puede vivir, en todo lo que uno puede observar, una o dos o tres personas no pueden hacer mucho por cambiarle la vida a los que están allá, cuando existe alguien que está en la cabeza que es el que no la cambia. Pero como no vamos a votar, como nos olvidamos de saber elegir, como nos da pereza salir de la casa a ver en verdad quién nos puede regir, yo creo que más que ser el común del pueblo, el que no ayuda, yo creo que es el que está arriba, el que dirige. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como escenario de escuela, yo pienso que deberíamos cambiar. Es como, ¿cómo estamos manejando el país? ¿Qué estamos haciendo como ciudadanos para cambiar esa democracia en Colombia? Yo creería que como escuela, de la parte de matemáticas, es el escenario principal. Y la educación es el lugar privilegiado donde tenemos que nosotros cambiar la situación que está viviendo el país. Pero para mí debemos mentalizar a los niños de vivir de una forma, de elegir de una manera diferente, de hacer una democracia diferente. No estoy hablando ni de socialismo ni de nada de eso, sino que sepamos hacer las cosas. Porque yo pienso que en lo que nos hemos equivocado es en los que nos han dirigido durante muchos años y los que nos hemos dejado llevar por ellos. Sí, Mayra. Pues digamos, yo pienso que es algo importante también mirar el hecho de la pregunta, ¿no? Porque se nos está planteando, digamos, cómo lograr esa paz por medio de la educación. Y es precisamente la responsabilidad que tenemos nosotros como futuros maestros también, ¿no? Porque igual es que en nuestras manos también está la responsabilidad, y creo que pues a lo largo de los años en el país esa responsabilidad se ha tirado al saco roto. Que también es mirar, o digamos, el poder que tiene un maestro de convencer a los muchachos, sea en matemáticas, sea en filosofía, sea en sociales, sea en literatura,
pero esta vez mirar cómo cambiar esa mentalidad de esos muchachos orientada precisamente a poder vivir la paz. Y algo que recojo de lo que dices tú también es mirar cómo se puede recordar también ese contexto histórico, ¿no? Y eso pues eso se dice, o sea, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es partir de ese hecho, ¿no? Pero no es una clase de historia burda, No. sino es mirar también cómo se construye desde lo que nosotros somos. Pues ahí vaya a colación un filósofo que se llama Walter Benjamin, que dice más o menos de mirar y voltear la espalda al pasado, ¿no? Mirar las víctimas porque precisamente son sobre los escombros de la historia sobre la que la sociedad pues tiene sus bases actualmente, ¿no? Entonces no podemos desconocer el paso de la historia ni las víctimas que ha dejado tampoco esa violencia, porque una paz correcta se hace educando precisamente desde el pasado, creo yo. Sí, eso. Bueno, la educación debe proyectarse como una estrategia reparadora. Sí es interesante lo que dice Byron, saber cómo llegarle a los estudiantes, de ver cómo, bueno, se me fue, sigue. Sí, la hermana que está Sí, cerrada. sí, la hermanita. Sí, hermana. Bueno, pues hablando de la educación, yo pienso que también la construcción de la paz o sea, se requiere como la participación de todos y lo tomamos muy de la mano con las modalidades de realización, ¿no? En la lectura nos plantean muchas modalidades de realización, pero le ponen especial énfasis a los procesos educativos que debemos tener nosotros en nuestras instituciones educativas. Entonces también pienso que lo que más necesita en este momento es poner la mirada sobre los niños y niñas de nuestros colegios, de nuestras instituciones, independientemente de colegios y universidades, porque como ustedes lo decían, ellos pues son el futuro, pero pues también son el presente. Hay que concientizarlos de la realidad que hemos vivido y la escuela lo que más puede ofrecer en este momento son espacios para el aprendizaje, para la reflexión y para el diálogo sobre la paz. Yo pienso que es muy importante que en nuestras unidades educativas podamos tener esos espacios en los cuales les enseñemos a los niños las diferentes formas y maneras de construir la paz. También decía la pregunta, hay que tener en cuenta los contextos. Y ahí sí, a mí me parece supremamente difícil, porque yo en mi colegio, en un colegio de niñas donde nunca les ha pasado nada, donde lo tienen todo, es muy fácil enseñarles sobre la paz, porque la máxima expresión de violencia de ellas es que no pueden tener un artículo que les está pidiendo a los papás y les hacen el berrinche y ya, con eso. Pero cuando yo fui al Chocó en Semana Santa, cuando me interno 7 horas en la selva, cuando voy y miro que los niños son supremamente agresivos, que yo los saludo y que los niños le responden a uno con una piedra en la mano, cuando yo miro que allá corren a los niños a punta de palo y que no hay una escuela en la cual les puedan enseñar los valores, ahí se me hace un interrogante grandísimo, porque ni siquiera un centro educativo, ni siquiera un salón de clase, sino que los niños reciben 20, 30 niños en esas escuelas nuevas donde todos los niños tienen un solo salón y un pobre profesor lo mandan del Chocó a la población para que vaya y enseñe qué, o sea, cuál realidad yo le voy a enseñar a un niño que está metido en la pobreza, que está metido en la miseria, porque es física miseria, que hay una construcción de paz. Yo pienso que la construcción de la paz en este momento de posconflicto es bien difícil, porque estamos pensando solo en la restitución a los que sufrieron, sí, solo en la compensación si estamos de buenos, en la rehabilitación si de pronto hay las personas que puedan prestar el servicio, en la satisfacción sí, pero es que la satisfacción no solamente es que el culpable vaya y diga, ay sí, qué pena, me equivoqué, perdón, pero es que eso no me va a devolver a mis seres queridos y el tiempo que yo perdí por estar sufriendo en la guerra. Y la no repetición, yo pienso que el sistema que nosotros estamos queriendo construir de paz es bastante difícil de dimensionar, por eso yo hablaba del proceso, de un tiempo que va a ser demasiado largo, donde nosotros debemos tomar verdadera conciencia de lo que queremos hacer, de con quienes estamos contando, y que no simplemente sea una paz de turno por el presidente que pasa y ya. Después llega otro y no, se acabó la paz y entonces otra vez la guerra. No, yo pienso que cada uno debemos contribuir, pero que definitivamente la educación sí hace parte de ese proceso fundamental de paz y por tanto cada uno, desde las asignaturas que cada uno damos en nuestros colegios, necesitamos hacer una paz transversal,
que cubra toda la integralidad de la escuela. Sí, retoma Sofía. Retomamos nuevamente. Bueno, obviamente sí, la educación debe tenerse como una estrategia reparadora en los diferentes contextos de violencia que ha vivido en nuestro país. Ejemplo, se destaca el desplazamiento forzado. Pienso, sí, recopilo que mis compañeros dicen, sí, debemos enseñar a nuestros niños y niñas lo importante que es la paz, pero pienso que también debemos tener presente a los padres de familia, involucrarlos, porque todo empieza desde casa. Entonces debemos enseñarles a hacer talleres, no sé, para que los padres se concienticen y ayuden y nos ayuden a nosotros como educadores a que nuestros niños y niñas sean conscientes y vean la realidad que vive nuestro país. Por ejemplo, en el sector en el sector rural, podemos contribuir con tecnologías para que, como docentes, no sé, inventarnos estrategias o algo, para que lleven y conlleven a una riqueza, digamos, en la región, en lo rural, ayudar a los niños para que ellos para que ellos puedan mejorar la calidad de vida, crear políticas que permitan un mejoramiento integral, podría decirse. Sigue Rafael y ya sigues tú. Gracias. De nada. Bueno, un poco haciendo un paralelo entre los textos que se nos asignaron para analizar y el libro que yo he leído de Héctor Abad, El olvido que seremos, encontramos como dos pedagogías, ¿no? Una donde nos hablan de compromisos, de un programa o de un proyecto para la reparación, restitución, en fin, todo ese tipo de cosas, que pienso yo que al final eso se va a convertir en un sofisma de distracción, donde el gobierno y los grupos de armas y todo eso, a la última van a ir buscando ese socialismo que busca la FARC. Pero el libro de Héctor Abad nos habla de una pedagogía del amor, un chico que está, no diríamos enamorado de su padre, pero que ve en él un modelo de persona, una persona que siempre quiere ayudar a los demás, que siempre está pendiente de su salud, de entregarlo hasta quedarse sin dinero para sostener a su familia. Héctor veía en su padre una figura tan grande que en una ocasión dice él que tuvo un conflicto con la teología, ¿no? Dice él que la monja que lo cuidaba le decía que que el papá de él se iba a ir al infierno porque él no iba a misa. Y que él, el pequeño niño, sí se iba a salvar porque él rezaba el rosario con su tía todos los días. Sin embargo, el niño se quedó pensando y al otro día dijo, yo quiero irme al infierno con mi papá. ¿Sí? Entonces, muy bonitas esas enseñanzas y esa pedagogía. Y en otro momento él habla de que para él su padre le enseñaba desde el amor. Él por ejemplo, siempre lo halagaba de todo lo que hiciera, ¿no? Todo lo acariciaba, lo besaba. Paralelo a esto, nos dábamos cuenta cómo nuestra cultura es una cultura de maltrato. Ahora no tanto, pero hace unos años atrás estaba la ley de la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, nuestro país tiene una cultura donde a veces pensamos que todas estas guerras que se han desenvuelto solamente son lideradas o por los grupos políticos o por las guerrillas o por todos estos grupos, pero francamente todos tenemos como un germen de violencia dentro de nuestra familia, ¿sí? Eso ha ido cambiando. Yo digo que desde la filosofía y la educación religiosa debemos hacer un gran planteamiento hacia la enseñanza de los valores, hacia la enseñanza de la tolerancia, hacia esa enseñanza que nos lleve no a estar juzgando al otro, sino a construir un ser humano que pueda perdonar en primera instancia
que pueda llenarse no de un amor hipócrita. A veces somos hipócritas en expresar ese cariño. Por delante decimos una cosa y por detrás decimos otra. Y nuestra cultura colombiana tiene mucho de esa hipocresía, ¿no? Viene alguien de lejos y le ponemos todo. En cambio, con nosotros mismos somos sumamente duros. Dice que nosotros tenemos un despotismo terrible con los diferentes grupos, por eso es que el libro también hablaba del despotismo que hay con los negros, con los indígenas, con los diferentes grupos. Entonces, para resumir es eso, que desde todas las áreas de la educación y de las ciencias planteemos una nueva cultura del amor, una cultura del compromiso de los unos con los otros. Trayendo un poquito a colación lo que tú dices del libro, él tiene una frase que pensaría que deberíamos nosotros como pensarle. Él dice, el mejor método de educación que existe Es el amor. es el amor. Es el amor. Yo creo que nosotros sí, deberíamos como también plantearlo en cierto punto, de hacer más con amor, de tratar de inculcar eso, que no es fácil, pero se puede empezar de a poco. Siga ahí, María Elena y ya. Ok, yo solamente quiero complementar algo pequeñito que me parece importante, y es que entiendo el punto de vista de Adriana, de pronto de esa angustia de que no pasa nada. Y yo creo que todos debemos ser conscientes de que este proceso de posconflicto, y así como lo dice la hermana, va a ser largo, va a ser de muchos años. Yo los invito a ustedes a que de pronto, si no han tenido la oportunidad de investigar un poco acerca de los posconflictos que se han vivido en otros países, los invito a leer el de Irlanda del Norte, es supremamente interesante. Ellos firmaron la paz creo que hace 20-25 años, y este es el momento en que todavía sus ciudadanos se están sentando a dialogar, a entenderse y a perdonarse. No solamente en Irlanda del Norte, en Nicaragua, tenemos el ejemplo de los países de Europa del Este, los países balcánicos, que también vivieron una guerra étnica muy cruenta, muy violenta, y que sus procesos de posconflicto llevan 25, 30 años, y a veces en el posconflicto se viven también épocas de guerra violenta, se vive violencia. Entonces yo creo que, así como dice la hermana, tenemos que llenarnos todos no de paciencia. Yo creo que es un proceso que tenemos que vivir, que es un proceso que tiene que vivir el país, y que asimismo debemos educarnos nosotros y educar a las generaciones que vienen, porque yo creo que va a ser un proceso de tiempo. Va a llevar mucho tiempo que podamos ver eso que tú quieres ver ya. Eso va a llevar mucho tiempo. Ok, yo quería hablar algo sobre la escuela, y la hermana hablaba de la escuela que hay, que cuando ella fue a Chocó. Pero yo tuve la oportunidad de no ir a Chocó, pero sí de ir a Bosa y de ir a Puente Aranda. Y cuando no existe una educación equitativa, cuando no hay equidad ahí, cuando ven a los niños, que yo también tuve la posibilidad de trabajar en colegios si vamos a hablar de estrato 5, 6 o 7 o hasta más, y ve uno esa diferencia tan marcada. ¿Cómo podemos llegar a tener pasa en nuestro país cuando hay un muchachito que tuve la posibilidad de tener en Puente Aranda, donde no tiene ni mamá en casa, donde no tiene útiles escolares, donde el gobierno habla de la escuela como lo máximo, y llegan a la escuela y la escuela están las sillas rotas, el tablero dañado, no hay agua, no hay luz, no hay videobeam, no hay una cantidad de cosas, no hay una cantidad de recursos que los niños necesitan. Cuando no hay una biblioteca, cuando las sillas donde se sientan son rotas, ¿cómo podemos en la escuela llegar a convencer a esos niños de una paz cuando la educación que nos brinda el gobierno, que les brinda el gobierno a ellos, que ellos no pidieron nacer en donde nacieron, es tan diferenciada con aquellos que sí tienen posibilidad de muchas cosas? Ese por lo menos sería el reto más difícil. Y cambiarle la mentalidad. Perdónenme, discúlpenme que yo soy muy dura cuando yo comparo el maestro
que tiene el niño en la educación privada, el maestro que tiene el niño en la educación pública. Cuando no, tampoco me he encontrado con maestros comprometidos en que solamente van a cumplir un determinado tiempo, pero en verdad no se dedican a esos niños, a educarlos. Y van y les dan cualquier cartilla, cualquier bobada que aprendan, pero un niño que no se educa, un niño que no aprende, un niño que no sale adelante, ¿cómo va él a generar paz y a cambiar el entorno en que nació cuando el mismo gobierno, el mismo Estado o los mismos maestros que le tocaron no le dan esa oportunidad? Así es. Ya con esto continuamos con la tercera pregunta. ¿Cuáles propuestas temáticas y didácticas podrían contribuir a la elaboración de una pedagogía para la paz? Yo creo que ya en cierto punto todo hemos nombrado, pero sí, pues vale la pena como resaltar otras más, pero dentro de todo el diálogo que hemos tenido ya se han resaltado. Yo quisiera resaltar una cosa que dijo Byron, perdón hermana, y él decía que desconocer la historia puede ser un factor negativo para este proceso de paz. Y es lo que hemos hecho en este curso, ¿no? Reconocer un poco los acontecimientos y las circunstancias que a lo largo de la historia se han venido dando, para que podamos hacer una reflexión y desde ahí también, pues, hacer cambios, ¿no? Hacer nuevas propuestas para que así lleguemos a esa paz tan querida por todos. Yo pensaría que, bueno, yo soy estudio licenciatura en educación preescolar, pienso que las aulas inclusivas sería como una estrategia para concientizar a nuestros niños que si nuestro compañero tiene una necesidad diferente a la mía, debo aceptarlo tal como es, que él aprende de una manera diferente como lo hago yo, que todos somos iguales, que todos somos, debemos ser equitativos. Entonces esa sería una manera, y una didáctica pensaría a través de los juegos de roles con los niños, manejarlo así, o rincones, donde una manera lúdica de que ellos entiendan cuál es el propósito de las aulas y así generar una paz. La hermana. Bueno, pues en consonancia con lo que decía el Papa en Cartagena cuando se entrevistaba con las víctimas de la violencia, el Papa decía que solo si ayudamos a desatar los nudos de la violencia, desataremos la compleja madeja de los desencuentros, y es la violencia se produce por los desencuentros. En cuanto a eso quiero compartirles que los colegios belenitas hemos lanzado un proyecto que ya va caminando hace un año. El proyecto se llama Belenitas por la Paz. Y este proyecto se desarrolla en todos y cada uno de los colegios públicos y privados que tenemos las belenitas en América Latina. ¿Qué es lo particular del proyecto? Que son jornadas de reflexión donde se sacan a los niños de contextos netamente escolares y se les pone a producir pensamiento, se les pone a reflexionar sobre la violencia, el conflicto, sobre los modos de perdón, la resiliencia, el resentimiento, toda la historia de dolor. Es un trabajo que hemos venido trabajando todo este año y que está proyectado pues para los próximos años siguientes. Nos ha dado muy buen resultado porque es a partir de ahí, de la sensibilidad que los niños puedan tener y de la capacidad de reconocer en el otro, a un ser diferente a mí, en esa medida los niños están aprendiendo a respetar, a valorar y a darse cuenta que si bien yo en este momento tengo lo necesario para un buen desarrollo de mi personalidad, hay niños que no lo tienen y por eso estamos acrecentando la sensibilidad de nuestros estudiantes. Entonces pienso pues que es una bonita oportunidad también de compartirles que sí hay muchas instituciones que desde ya hemos estado comprometidas pues con la paz en los ámbitos educativos. Pues digamos, yo una cosa que tengo que agregar también, digamos, desde mi experiencia como estudiante y como profesor también ha sido pues la expectativa que ha tratado también la estrategia que tiene el gobierno de Cátedra para la Paz, ¿no? Y ahí entraría, pues, digamos, a mirar lo positivo y lo negativo. Pues lo positivo pues entra en la medida en que precisamente se hace reconocimiento del conflicto, ¿no? Y es también entrar a charlar con el estudiante y decirle, mire, pues, aparte de que usted aprenda matemáticas, geometría y español, pues afuera se están agarrando y se están matando. Entonces también mirar eso, ¿no? Que el estudiante desde el contexto, o sea, sacarlo, como decía la hermana, sacarlo desde ese ambiente, porque lo malo de la educación acá es que siempre hemos tratado de crear una burbuja, ¿no? O sea, que usted no ve conexión con lo que aprende y con lo que ve en la vida diaria. Y es principalmente lo que trata esa Cátedra de la Paz, ¿no?
Y lo malo que también, pues lo daría de mi experiencia como estudiante de la universidad, que también se ha tratado el tema de la cátedra de la paz, y como docente cuando uno lo tiene que implementar en los colegios, pues es mirar que también ese intento se queda a medias, porque es precisamente también el desconocimiento de parte de que el conflicto se ha hecho, ¿no? Entonces es mirar también cómo, pues la falta de esa cátedra por poder estructurar los ambientes que tienen los estudiantes, poder estructurar el mismo conflicto que tiene el país de frente a la reflexión por la paz y lo que piensan también los estudiantes, ¿no? Porque igual no es el hecho de venir, dictar 3 talleres y decir que ya tenemos la conciencia de paz en los colegios. Bueno, yo considero muy importante lo que dijo la hermana, lo que dice Byron, en cuanto a que la cátedra para la paz yo creo que sí debe ser replanteada, porque si bien es cierto, muchos de los maestros que la están dictando en las aulas no tienen la formación y la capacitación suficiente para dictar esta cátedra, que me parece que debería ser la columna vertebral de ahora en adelante en la educación colombiana. Entonces el Estado debe, y el Ministerio de Educación tiene la obligación de capacitar a sus maestros de forma adecuada, con un programa real, con un programa que se pueda ejecutar. Otra cosa que me parece muy importante y es la vinculación de las familias, no me acuerdo que alguno lo mencionó, y es que debemos vincular a las familias. ¿Por qué? Porque se habla de que enseñemos valores, de que enseñemos de la paz, sí, muy bonito, pero es que ¿qué pasa en los hogares? En los hogares es de donde viene la violencia. Y claro, entonces a eso también iba tu comentario de tejer nuevamente nuestra sociedad, y es que desde ahí, desde las familias, debe haber un trabajo muy importante, desde las personas que estudian trabajo social, desde las personas que están directamente en los barrios de las periferias, donde más se vive la violencia intrafamiliar. Yo creo que también desde ahí viene mucha, porque salen los niños de sus casas viendo cómo sus familiares se agreden, cómo los agreden a ellos. Entonces creo que también tiene que haber un trabajo importante con las familias, llamar a toda la comunidad a que se vincule a un proyecto y a un estudio de la Cátedra de la Paz. Me parece importante, porque no hacemos nada educando a nuestros niños si ellos llegan a sus hogares y son víctimas de violencia. No vamos a hacer absolutamente nada. Sí, y en relación con lo que tú dices, que la cátedra de paz en estos momentos nos permite hacer la columna vertebral, y no solamente el profesor de tal asignatura debe estar preparado, todos los profesores como tal deben tener esa conciencia de paz y transmitirla, y no como dice Byron, no con 1 o 2 talleres, porque eso no se logra así. Eso va un proceso en el día a día, a traerlo a la realidad, a sacarlo un poquito del contexto escolar y traerlo a la realidad en la que estamos viviendo, involucrar a la familia, que es muy importante, a la comunidad, al barrio donde se vive. Que, como tú decías, la violencia intrafamiliar. ¿Qué aprende un niño? Por mucho que uno le esté dando unos talleres de paz o eso, pero si llega a su casa y ve que el papá maltrata a la mamá, o viceversa, porque también se da, que a él lo maltratan, que todo lo que le enseñan es maltrato, ese niño va a aprender a través de la violencia. Él va a pensar que todo lo puede solucionar con violencia. Yo quería agregar un poquito también a lo que dices tú. Es que respiramos violencia por todo lado, y también tendríamos que hablar de una cátedra para la paz en las instituciones. Uno va a un hospital y la enfermera, que debiera tener una ética de servicio, lo trata como se le da la gana. Usted se sube al Transmilenio y le pregunta a los que están allí atendiendo, y lo tratan mal a uno. Yo trabajo en un hogar de ancianos y estamos como en la parte de lo que es el Ministerio de Salud y alcaldías y todo eso. Y ellos ya nos están haciendo a nosotros una reflexión acerca de lo que va a ser el resultado de esta sociedad ya el año entrante. Por ejemplo, ¿quién va a creer que nos están preparando para recibir personas LGBT en los ancianatos? Para que los aprendamos a respetar desde lo que ellos son, travesti, lesbiana, homosexual. Personas también que se han recogido de las calles, desplazados de la violencia, de todas estas personas del Bronx, ¿sí? Entonces,
desde todas las instituciones gubernamentales es importante que se haga esa reflexión. Okay. Yo sé que lo que tú estás diciendo es supremamente importante, pero digamos, en el caso de que yo no puedo cambiar todo, pero sí puedo cambiar lo que yo tengo en mis manos, es como Claro, que es es como lo moldear primero. esos niños. Entonces yo diría que lo primero es que cada niño debe sentir que él es único, es irrepetible y que merece respeto, y el primero que se tiene que respetar es él. Cuando él se respete, tiene que respetar a los demás. Y en medida que él respete a los demás y respete a la sociedad y se valore él y valore a los demás, yo creería que de poquito a poco podríamos construir unos ambientes. Yo por lo menos en matemáticas pues tengo que construir unos ambientes en que cuando yo tengo resolución de problemas y que cuando yo tengo todas esas actividades que los relaciono con la vida, respetemos el camino del otro. Hay que respetar la opinión del otro, que yo tengo diferentes formas de solucionar un problema, que yo me puedo ir por otro lado y puedo llegar al mismo camino, que usted piensa diferente, que usted lo hace diferente. Entonces cuando yo le doy ese valor a ese niño que piensa diferente, cuando hago inclusión en el aula y cuando hago que ellos se respeten entre ellos, podría ahí empezar con ese granito de arena para empezar a construir paz. Así es. Sí, ¿no? ¿La hermana tiene algo? Pues escuchándolo también pensaba en que es importante la educación central del ser humano como en el centro de la escuela, ¿no? Porque en muchas ocasiones también centramos en el conocimiento y entonces de ahí le restamos poca importancia, por ejemplo, a eso. Por ejemplo, a enseñar la cátedra de la paz, entonces la cátedra de la paz se convierte como en la postura de la escuela. Y eso no permite que encontremos como un verdadero valor. Yo pienso que sí debería haber como una reestructuración de los valores en el pensamiento del hombre, como para sentir que lo que nosotros tenemos no son simplemente agentes de conocimiento, sino que tenemos personas valiosas, como ya lo decían, únicas y irrepetibles. Estamos construyendo la vida, no solo el conocimiento, es la vida de una sociedad. Bueno, con la intervención de la hermanita ya damos por terminado nuestro video. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hermanita.